las pruebas de laboratorio que se solicitan al paciente. ¿Para qué? Para evaluar los estados de los lípidos del paciente, ¿ya? Eso es básicamente un perfil lipídico. Entonces, dentro de los laboratorios que se utilizan es cuantificación del colesterol, cuantificación de la cantidad de triglicéridos sanguíneos que tiene y de las lipoproteínas, ¿ya? Ahí está la HDL, LDL, VLDL y LDL, y en parte también los kilomicrones, ¿ya? Entonces, todo eso es, para estudiar el perfil lipídico, es decir, el estado de los lípidos del paciente, uno tiene que hacer ese conjunto de pruebas. Eso llamamos un perfil lipídico, ¿ya? Fíjense que los lípidos, que ustedes ya lo saben, desempeñan una función vital dentro del organismo de la persona. Básicamente, los lípidos son como un combustible, ¿ya? Y de hecho, los lípidos tienen mayor valor energético que lo tienen los carbohidratos, ¿ya? No sé si alguna vez lo escucharon esto. Si hiciéramos una escala de quién da, de la utilización de biomoléculas como base energética, nosotros tenemos que el orden del cuerpo en que utiliza la energía es en este, ¿no? Primero utiliza todos los carbohidratos, ahí está la glucosa o otras modificaciones como glucógeno, la transforma en glucosa y utiliza para generación de energía 4 kilocalorías, ¿ya? En segundo lugar, si el cuerpo no puede acceder o no tiene tal vez carbohidratos, entonces tiene que acceder a una segunda o algo más, ¿no? Para generar energía. Y entran los lípidos. Entonces, los lípidos, fíjense que tienen un valor energético de 9 kilocalorías. Y por último, las proteínas que tienen al igual que los carbohidratos, 4 kilocalorías. ¿Qué quiere decir esto? Que si mi cuerpo no puede acceder correctamente a, por ejemplo, los carbohidratos, entonces requiere la utilización de sus lípidos, ¿ya? Fuera del caso extremo que el paciente también tiene unos lípidos muy bajos, entonces recién entra a la utilización de proteínas como metabolismo energético para generar energía. El hecho de que el paciente utilice proteínas no es algo bueno, ¿no? Es algo perjudicial incluso. Entonces, normalmente nosotros tenemos carbohidratos de nuestra dieta, del desayuno, almuerzo, cena que comemos, es suficiente aporte calórico para que para estar un día o incluso 2 días, y el excedente se almacena, ¿ya? Fíjense que los lípidos tienen mayor valor energético, ¿ya? Entonces, si ponemos en comparación de quién da más energía, un carbohidrato o un lípido, fíjense que el lípido tiene mayor valor energético. Sin embargo, no son como la molécula clave para la energía. ¿Por qué? Porque biotransforman lento. ¿Alguien sabe qué es biotransformación? ¿Alguien sabe? ¿Qué es biotransformación? Un término muy ocupado en bioquímica. Un metabolismo, ¿ya? Parecido. De hecho, son lo mismo, son sinónimos. Metabolismo o biotransformación son equivalentes. ¿Qué es metabolismo entonces? Bueno, en conjunto de. ¿Qué es metabolismo por allá? ¿Qué es, chicos? ¿Qué es metabolismo? A ver, lo más clave, creo, lo básico. Ya es el conjunto de todas las reacciones químicas del cuerpo, ¿ya? Reacciones anabólicas, de síntesis, o reacciones de degradación, de catabolismo. Ya todo eso es metabolismo o biotransformación. Entonces, si nosotros decimos que los lípidos, a pesar de ser una fuente calórica, una fuente energética potente, no se utilizan porque se metaboliza lento. Nosotros agarramos un carbohidrato, por ejemplo, un pan, ¿no? Almidón se dividirá en sus componentes y eso rápidamente genera glucosa y uno le sube la glicemia en sangre rápido y la energía se restablece. Pero un lípido se biotransforma lento, ya tiene que sufrir un proceso largo que se conoce como beta oxidación. ¿Para qué? Para recién generar ATP, pero lo hace en mejor forma. Sin embargo, los lípidos del paciente son clave para su metabolismo energético. Fíjense que actúan como componentes de energía, también como componentes funcionales y estructurales de las membranas. Los lípidos están en todas las membranas celulares. La membrana celular está formada por fosfolípidos y los lípidos forman parte de esa membrana. Facilitan el aislamiento, la conducción nerviosa y previenen la pérdida de calor. Entonces, los lípidos dentro de su función en el cuerpo son bastante importantes, ¿ya?
Ustedes ya saben, ¿no? Conocemos cómo es la estructura química de un lípido, cuáles son los lípidos que puede haber. Hay lípidos simples y hay lípidos complejos, ¿no? Dentro de los lípidos complejos conocemos las lipoproteínas, que son lípidos asociados al componente proteína. ¿Y todas ellas qué hacen? A ver. Tenemos nosotros del intestino, ¿ya? Nuestra dieta, que tiene un montón de cosas, ¿no? De proteínas, fibras, carbohidratos. Las grasas de la dieta no se absorben de la misma forma que lo hace un carbohidrato o una proteína, ¿ya? Estas moléculas grasas o los lípidos son demasiado grandes para ser transportadas de manera directa. Entonces, ¿qué hace el intestino? Nosotros tenemos en el intestino los enterocitos que agarran una grasa, imaginemos que es un triglicérido, lo degrada en compuestos más fáciles como son los ácidos grasos y se lo guarda, lo absorbe, perdón, ¿ya? Una vez dentro de que lo absorbe, lo vuelve a sintetizar, es decir, si aquí lo degradó, vuelve a generar triglicéridos, pero eso no lo lleva directamente a circulación, que es lo que hace con la mayoría de componentes que se absorben en el intestino. No, esto lo junta con colesterol de la dieta también, o puede ser colesterol del propio enterocito, triacilgliceroles, y también les dan las apolipoproteínas. Todo eso en conjunto me forma lo que se conoce como un kilomicrón, ¿ya? De hecho, la apolipoproteína 48, la AP48. Básicamente, las grasas o los lípidos, la manera de absorción del cuerpo es generar un kilomicrón, y ese kilomicrón se lo llevan por vía linfática. ¿Ya por qué? Porque no es de fácil transporte a través de la vía sanguínea, ya son moléculas bastante grandes. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Lo va en un vaso pilífero que se llama y lo une a la vía linfática. Va hasta el conducto torácico y recién ingresa a circulación venosa para ir a un tejido específico, almacenarse y generar energía. Depende, independientemente de eso. Entonces, fíjense que el cuerpo no absorbe de manera directa las grasas. Ese transporte de lipoproteínas, sepan que los kilomicrones son lipoproteínas, kilomicrones. Pero estos kilomicrones agarran la grasa exógena y la llevan adentro. En cambio, nosotros también podemos tener transporte de grasas internas. Es decir, que el hígado quiera mandar grasa a cierto tejido, o ácidos grasos, perdón, a cierto tejido. Entonces también hay un transporte interno de lípidos. Entonces, todo ese conjunto de transporte es lo que nosotros conocemos: el colesterol, los triglicéridos y las lipoproteínas. De hecho, esos son los estudios que se hacen en un perfil lipídico, ¿ya? En un perfil lipídico se estudia la cuantificación de los triglicéridos en sangre. Triglicéridos. Se cuantifica la cantidad de colesterol en sangre, y de estas lipoproteínas que están transportando grasa de un lado a otro, o ácidos grasos, se cuantifica cuánto de LDH, perdón, no LDH, HDL tenemos, cuánto de LDL, cuánto hay de, bueno, que menos conocida, la LDL, ¿ya? Entonces, todo esto me conforma el perfil lipídico. Es decir, cuando nosotros queremos saber el estado de los lípidos del paciente, uno pide todo esto: cantidad de colesterol, cantidad de triglicéridos, cantidad de HDL, de LDL, de VLDL, ¿ya? Para saber cómo está el metabolismo lipídico del paciente. ¿Cuáles son los valores de referencia acá? ¿Se lo saben? Normalmente, con un paciente todo ok, sus triglicéridos ¿de cuánto a cuánto van? ¿Cuánto más o menos? 150 a 200. Los triglicéridos son menor a 150 miligramos por decirlo. Es decir, el paciente puede venir con 120, 110, ok, mientras no se pase de los 150. ¿Y el colesterol? ¿Cuánto es? Ahí digo, menor a 200. Lo mismo, el paciente puede venir con 180, 150, 160, mientras no se pase de 200, todo ok. HDL, valor de referencia. A ver, explicamos.
Pero acá vamos a poner un stop, no es que puedan tener infinitos, no pueden tener infinitos, ¿no? No, bueno, exagero, pero pueden tener obviamente valores más elevados. El HDL de todas las lipoproteínas, estas de aquí son lipoproteínas, no nos olvidemos, de esas 3 lipoproteínas, las que se consideran como algo beneficiosa son la HDL, ya que ahorita vamos a hablar por qué. Y la LDL, valores de referencia, yo me lo aprendí para no olvidarme, menor a 140. ¿Ya? Y puede venir con 100, 110, 135, mientras no se pase de 140, ok. Y LDL, bueno, dependiendo de los factores. Pero estas de acá son los importantes. Entonces, nosotros solicitamos un perfil lipídico al paciente en la forma de solicitud del laboratorio y nos mandan un resultado. En base a ese resultado, nosotros analizamos qué es lo que más nos interesa del desequilibrio de los lípidos del paciente. Los lípidos del paciente, un desequilibrio de los lípidos del paciente, van a agravar o pueden llevar al paciente a una enfermedad cardiovascular grave. ¿Ya? Entonces, ¿para qué se solicita un perfil lipídico? Para evaluar el riesgo cardiovascular que tiene el paciente. ¿Ya? Una enfermedad cardiovascular. Es decir, se sabe por la patología o la fisiopatología que los lípidos, un exceso de lípidos en sangre, van a atribuir a esta famosísima patología que se conoce como aterosclerosis. ¿Alguien sabe qué es? Imaginemos esto. A ver. Sí. Tenemos un paciente, aquí está su vaso sanguíneo, imagino que es la coronaria, no importa. ¿Qué pasa? Tenemos un paciente que es fumador. ¿Ya? Tenemos un paciente que es obeso, aparte de fumador, obeso. Come muchísimas veces al día, tiene un peso, un índice de masa corporal mayor a 25. Imaginemos que tenemos un paciente alcohólico, ¿ya? Y está entrando la diabetes. Pongámosle, ¿no? Un ejemplo hipotético. Entonces, normalmente el endotelio está normal, él trabaja. El endotelio tiene características de ser antitrombótico. ¿Qué quiere decir? Que normalmente nada se tiene que pegar, la sangre tiene que fluir con todo lo que tiene. Eso es un endotelio normal. Aparte, el endotelio también regula vasoconstricción y vasodilatación perfectamente. Si se necesita vasoconstricción, hay. Si se necesita vasodilatación, hay. ¿Ya? Pero cuando un paciente empieza a sumar factores de riesgo, ¿ya? Empieza a tener mayor factor de riesgo, entonces el endotelio es el primero en que empieza a fallar. Eso se le conoce como disfunción endotelial. Entonces, ¿qué pasa? De repente el endotelio, que era antitrombótico, se vuelve protrombótico. ¿Qué quiere decir? Que las sustancias se van a pegar fácilmente a la pared endotelial. Y, esto es lo interesante, que si hay exceso de lípidos, los lípidos son los que se agarran de la membrana. ¿Ya? Entonces un paciente que, podemos ver, es obeso, come muchas veces al día, tiene disfunción endotelial porque es fumador, es alcohólico, ya un mecanismo lesivo de años. Entonces, este endotelio, ¿qué hace? Agarra la LDH, perdón, la LDL con el colesterol y la empieza a agarrar. Empieza a haber una adhesión de las moléculas lipídicas a la pared endotelial. ¿Por qué? Por dos cosas. Porque el endotelio, su función del endotelio está disminuida o está lesionado. ¿Y por qué también? Porque el paciente puede tener una dislipidemia, puede tener LDL elevado, puede tener su colesterol elevado, incluso sus triglicéridos elevados. Entonces fíjense que esos dos factores van de la mano, ¿ya? Entonces si un paciente tiene elevación de los lípidos en sangre, con más facilidad puede desarrollar un evento aterosclerótico. Entonces estos lípidos no se van a quedar ahí, van a empezar a reunirse, va a empezar a haber un evento inflamatorio y puede llegar a formar una placa fibrosa. Entonces el tamaño del vaso sanguíneo se achica, ¿ya? Y si se llegara a achicar por completo, puede llegar a producir una isquemia del tejido. En este caso, las primeras que sufren siempre son las coronarias. ¿Qué eran las coronarias? ¿Dónde se encuentran? Tenemos nuestro corazón, ya imaginan, tenemos un corazón. De ahí sale la aorta y de los primeros segmentos de la aorta ascendente salen la coronaria izquierda y la coronaria derecha. ¿Ya? Básicamente de ellas dependen el corazón. Si ellas fallan, el corazón va a fallar inevitablemente, ¿no? Si no llega un buen aporte sanguíneo. Entonces este paciente que tiene un exceso de lípidos en sangre, con mayor facilidad
se acumula dentro de las coronarias y empieza a taponear, o empieza a cerrar el vaso de la luz de la coronaria. Entonces, este paciente es más propenso a ¿qué? A sufrir un infarto, que es lo que vamos a hablar más adelante del perfil cardíaco. Es más propenso a sufrir un infarto, ya sea porque se tapona totalmente o ya sea porque esta placa de ateroma se rompe. Y al romperse aquí genera un trombo. Ese trombo va a impactar en alguna zona y genera isquemia del tejido, un infarto. Obviamente las coronarias son las que más sufren, pero pueden sufrir vasos cerebrales o incluso vasos periféricos, ¿ya? Pueden llegar a tener el mismo evento, que quiere decir que la placa de ateroma por exceso de líquidos se vaya acumulando, eso genere una ateroma, básicamente aterosclerosis, y eso pueda proveer o ser propenso al paciente a sufrir eventos cardiovasculares, eventos cerebrovasculares o eventos periféricos de infarto, ¿ya? Entonces fíjense que un paciente con factores de riesgo que viene a consultar, entonces es importante saber el estado lipídico. ¿Por qué? Porque la aterosclerosis no es algo que se establece ya a la semana, es un evento, una patología crónica de años. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que aquí su compañero tiene fumador, bebedor, tiene un hábito alimenticio totalmente desequilibrado, come cuando quiere, a montones, incluso cuando no tiene hambre. Entonces los factores de riesgo se van sumando. Antes de que progrese toda esa enfermedad, uno puede poner un alto. Entonces es importante saber por eso el estado lipídico del paciente. Entonces le pide el estado lipídico, sale todo desequilibrado y le puedo decir, señor, usted tiene un factor de riesgo grande, entonces podemos cambiar hábitos. ¿Ya? Porque estas enfermedades son modificables. ¿Ya? Vamos a hablar de algunas que no, porque son genéticas. Pero lo que hablamos de los lípidos sí son modificables. Al principio, ¿no? Antes de que lleguen todos esos eventos. Entonces, de ahí sale la importancia del perfil lipídico, de que yo pueda evaluar los lípidos del paciente. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí o no? Sí. ¿Alguna duda? Si ustedes se fijan en la pantalla, lo que les decía. Mayor cantidad de lípidos, ¿qué hacen? Los lípidos empiezan a agarrar del vaso sanguíneo alterado y empiezan a formar placas. Esas placas pueden obstruir totalmente el vaso sanguíneo. ¿Y qué va a pasar? Los eritrocitos no pasan. Y si no pasan, hay isquemia del tejido y puede haber un infarto y necrosis correspondiente. Entonces ahí es donde hacemos el perfil lipídico, el conjunto de pruebas bioquímicas que le hacemos al paciente. ¿Para qué? Para evaluar el estado de los lípidos. Entonces, ¿qué se mide en un perfil lipídico? Medimos el colesterol total, ya que está tapadito acá. Pues medimos las lipoproteínas de alta densidad, ahí está la HDL, las de baja densidad, la LDL y los triglicéridos. Ya cada uno que ya saben más o menos su función. Me imagino que lo tocaron para el doctor. Entonces solicitamos un perfil lipídico al paciente y nos bota un resultado. ¿Cómo clasificamos si hay o no patología en el paciente? Normalmente los pacientes más que seguro van a venir con aumento. Ya puede ser raro que vengan con disminución en pacientes anémicos o tal vez pacientes que no coman, pero es más frecuente que el paciente venga con exceso de lípidos. Ya puede haber un aumento del valor normal de los triglicéridos, del colesterol, del HDL, de la LDL. Fíjense que había una clasificación antigua que mi doctora nos enseñó, la doctora Hidalgo, pero lo leí que ya no se utiliza más, ya porque es antiguo. Actualmente, cuando viene el paciente con un perfil lipídico, se lo clasifica en eso. Tiene hipercolesterolemia, tiene hipertrigliceridemia o tiene una dislipidemia mixta. Entonces, ¿qué pasa? Si el paciente tiene triglicéridos elevados, ¿ya? Pero tiene colesterol normal, entonces se conoce como una hipertrigliceridemia, ¿ya? Porque solo tiene los triglicéridos elevados. Ahora, viene mi paciente con colesterol elevado, pero triglicéridos normal, entonces se reconoce como una hipercolesterolemia. Ahora viene el paciente con triglicéridos, colesterol elevado, ahí se reconoce como una dislipidemia mixta. Causas de una dislipidemia, cuando escuchan el término dislipidemia, quiere decir que hay un desequilibrio de los valores normales de los lípidos en sangre, ¿ya? Es decir, están desequilibrados. A eso conocemos como dislipidemias. Causas de dislipidemias hay primarias y secundarias. ¿Qué quiere decir con causas primarias? ¿Alguien sabe? ¿Alguna vez lo han escuchado? Muchas enfermedades van a escuchar. ¿Es de origen primario o de origen secundario?
No tanto. Pero no se olviden de esto, le voy a decir para que no se les olvide. Cuando hablamos de causas primarias, casi siempre están hablando de causas genéticas, de causas que no se modifican. Si el paciente nació así y por culpa de que nació así tiene la enfermedad, es primario. En cambio, cuando hablamos de causas secundarias, estamos hablando de causas adquiridas. Es decir, el paciente no tenía eso, pero por sus hábitos sedentarios, tal vez era alcohólico, fumador, etc., o era de un trabajo que le obligaba a estar en ese factor de riesgo, entonces eso se adquiere, esa enfermedad, no solo dislipidemia. Por eso les digo, en todas las enfermedades van a escuchar causa primaria, causa secundaria. En el caso de las dislipidemias, causas primarias, congénito del paciente, o causas secundarias, es decir, que el paciente lo adquirió con su estilo de vida. ¿Ya? ¿Hasta ahí entendimos? ¿Sí, no? Entonces, esta fase de clasificación, una vez nos llega el estudio del paciente, nos basamos en colesterol, triglicéridos, para decir, el paciente tiene hipercolesterolemia, tiene hipertrigliceridemia o tiene una dislipidemia mixta, es decir, que ambos factores se alteraron. Entonces, ese sería nuestro diagnóstico, nuestro primer diagnóstico, o nuestro primer diagnóstico presuntivo del paciente, tiene una hipercolesterolemia. Pero hay que averiguar la causa de por qué. Puede ser que sea primario, o puede ser que su hábito de vida esté causando ese hipercolesterolemia. Aquí pueden ver, por ejemplo, causas de hipercolesterolemia, varias. Más comúnmente, hipotiroidismo, hepatías. Cada uno tiene obviamente su mecanismo de por qué produce hipercolesterolemia. Pero fíjense que en la hipertrigliceridemia y en dislipidemias mixtas con descenso de HDL, fíjense que casi siempre está la obesidad, la diabetes mellitus y alcohol. Los hábitos alimenticios son muy influyentes en el estado del paciente, en el estado de salud que tiene el paciente. Con más seguridad, un paciente que no tiene un buen estado de salud va a desarrollar un buen estado de hábito alimentario, con mucha seguridad va a desarrollar un montón de patologías crónicas. ¿Ya? Entonces fíjense que controlar la obesidad en un paciente es prevención. Ya nosotros mejor si prevenimos una enfermedad, o le prevenimos al paciente la enfermedad, a que le intentamos curar de la enfermedad o intentar ayudarlo a subsistir con la enfermedad. Porque una vez que el paciente desarrolla un cuadro patológico crónico, difícilmente se le va a quedar con eso. Entonces lo único que hace el médico, cuando ya está en ese punto, es simplemente ayudar al paciente a que su estado sea mejor, más solventar. Pero mejor si el paciente lo prevenimos, ¿no? Antes de que pueda llegar a una patología crónica de larga duración. Entonces esas son causas más comunes. Ya, esto de acá lo puse porque fíjense que solo necesitamos triglicéridos y HDL y el colesterol total para saber LDL. A veces por cada estudio, por LDL, triglicéridos, le cobran un poco más al paciente. Entonces fíjense que se puede saber LDL solo con colesterol total, con HDL y triglicéridos. Es una formulita. La concentración de LDL es igual a colesterol total menos HDL más triglicéridos dividido entre 5 y ya. Me sale LDL. Nos elaboramos un estudio. Fíjense acá. Acá podemos ver una tabla importantísima. Colesterol total menor a 200. Si el paciente tiene mayor a 200, de 200 a 240 se considera un riesgo moderado. Y si tiene mayor a 240, un riesgo alto. Lo mismo con el colesterol. Bueno, colesterol HDL. Lo óptimo, como ustedes decían, mujer mayor a 65, hombre mayor a 55. Pues en el caso del HDL es el único que cuando está en menor cantidad es de mayor riesgo. Es mejor si está alto, no tanto tampoco, pero es mejor si está más arriba de su valor normal. Entonces fíjense que un riesgo estándar es cuando disminuye de los 65 o de los 55 en la mujer, perdón, de los 65 en la mujer y 55 en el hombre, y un riesgo alto cuando está menor a 45 en la mujer o menor a 35 en el hombre. Ahora, en cuanto a la LDL, menor a 140, yo lo vi a otro lado, aquí dice 150. Si el paciente tiene menor a 150, estamos bien. Si el paciente me sale en su perfil lipídico, tiene mayor a 150 hasta 190, es un riesgo estándar. Y si tiene mayor a 190, hablamos de un riesgo alto. A ver. En cuanto a los triglicéridos, hasta 150, yo leí en otro lado, acá dice hasta 175. Si el paciente tiene más, hay mayor riesgo de producir cualquiera de esos eventos. Sí, vamos al caso clínico.
Ya tengo. ¿Quién me lo puede leer en voz alta? Allí lo leo de acá. Paciente mujer de 52 años, blanca, católica, divorciada, residente en La Orfeta, Barcelona, secretaria, acudió a una unidad básica de salud reportando dolor de cabeza hace una semana. La paciente refiere dolor de cabeza durante una semana de naturaleza pulsátil, suboccipital, que comienza en la mañana y mejora a lo largo del día. Refiere haber sentido un dolor similar antes de ser diagnosticada con hipertensión arterial sistémica y que el dolor afecta a su desempeño en el trabajo. La paciente fue diagnosticada con hipertensión hace 6 meses y con diabetes mellitus tipo 2 hace 5 años. Entonces, para el tratamiento de la hipertensión se le dio losartán, que es un inhibidor de ARA2, y se le dio una metformina, que es para la diabetes. Niega fiebre, niega uso de analgésicos u otro medicamento. El paciente refiere ser sedentario, es decir, no hace ejercicio, tiene una dieta rica en carbohidratos. Hace un año se divorció de su marido, quien tiene una hija de 18 años, refiere que consume bebidas alcohólicas todos los fines de semana, unas 6 latas mínimo, y fuma un paquete de cigarrillos por semana. Al examen físico presenta afebril, acianótico, anictérico, hidratado, frecuencia respiratoria 20, frecuencia cardíaca 83, presión arterial 162 por 100 milímetros de mercurio, índice de masa corporal 33, glucemia 110, pruebas de laboratorio, hematocrito 40%, hemoglobina 15 gramos por decilitro, leucocitos 7000 células por milímetro cúbico, triglicéridos 380, colesterol total 250 y LDL 180 miligramos por decilitro. Hasta acá, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué tipo de dislipidemia tendría? Mixta, ¿no? Está elevado el colesterol y está elevado los triglicéridos. Excelente. Está elevado, pero no tanto como los triglicéridos. Claro, los triglicéridos están muy elevados, el colesterol también está elevado y el LDL también. ¿Ya? Entonces, la dislipidemia, yo les pregunto, ¿es primaria o secundaria? Secundaria. ¿Por qué? Por la diabetes y por la Pero el hipertensión. ejercicio también. Y por la vida. Por el estilo de vida que tenía la paciente, ¿no? Es algo que lo adquirió, no es algo con lo que tenía ella. Entonces, una dislipidemia secundaria. A ver, ¿qué información sugieren que el paciente tiene dislipidemia? De todos los datos que nos dieron acá, un montón de datos, ¿qué nos dicen que la paciente tiene una dislipidemia? El perfil lipídico. Entonces, los triglicéridos, el colesterol, el LDL, nos dicen que la paciente está con una dislipidemia secundaria. Hasta ahí vamos bien. A ver, en este caso, ¿cómo clasificamos la dislipidemia? Bueno, es secundaria, pero ¿de qué tipo? Mixta. Ya no se olviden, puede ser una hipertrigliceridemia, una hipercolesterolemia o una dislipidemia mixta. Ya ahí le añadimos si es primaria o secundaria. ¿Se entendió hasta acá? Entonces fíjense que la paciente tenía muchísimos factores de riesgo. Era hipertensa, la hipertensión daña endotelio, es decir, favorece que el endotelio sea más protrombótico. Tenía también diabetes mellitus. Tenía, fíjense que la paciente es sedentaria, no hace ejercicio. Fíjense que tiene una dieta rica en carbohidratos. ¿Qué quiere decir? Que la paciente comía mucho carbohidratos. Y esto es interesante. Generalmente cuando viene un paciente, el paciente no le dice mi dieta es rica en carbohidratos, no. Entonces esa información es una que se le extrae al paciente. ¿Cómo? Le pregunta a usted, señor o señorita, ¿qué? A ver, usted me responde. Usted, señorita, normalmente ¿qué come en el día? ¿Qué desayuna? ¿Qué almuerza? ¿Qué cena? Desayuno pan con café y leche. Ya. En el almuerzo comí arroz, fideo, papa, picante. Picante, excelente. ¿Y qué cena? ¿Qué cena hace casualmente? Picante. Fíjense, su desayuno pan, carbohidrato. Su almuerzo, arroz, fideo, papa. 3 carbohidratos. Chuño más que pueden añadir. O sea, entonces fíjense una dieta altísima en carbohidratos. Y cuando hay exceso de carbohidratos, ¿alguien sabe qué pasa? Se almacena el glucógeno. Y cuando los depósitos de glucógeno se llenan, ¿qué pasa? Se transforman en lípidos.
Entonces, fíjense que una paciente con exceso de carbohidratos en su dieta lo va a convertir en lípidos. Entonces, aumentamos factor de riesgo. ¿Qué más tenía? Fumadora, bebedora alcohólica, produce más daño y más factor de riesgo. Y entonces es por ese motivo que después la paciente inició con el cuadro de dislipidemia. ¿Ya? En este caso es una dislipidemia secundaria. ¿Alguna duda del caso? Vamos con otro. Acude a nuestra consulta Pedrito, de 52 años, remitido de su médico. Aporta una bioquímica sanguínea, donde hace un estudio bioquímico sanguíneo en la que se destaca colesterol de 290 miligramos decilitro, triglicéridos de 300 miligramos decilitro, como hábitos tóxicos de fumador de 15 cigarros por día, hace 20 años, toma aproximadamente de 20 a 30 gramos de alcohol por día, tiene antecedentes personales y familiares normales, y en la exploración física se observa presión de 140, índice de masa corporal 26 y el resto sin alteración. Hasta acá, ¿qué tiene el paciente? ¿O qué creen que tiene el paciente? Tiene una dislipidemia. ¿De qué tipo? También familiares normales. Claro, es una dislipidemia secundaria, igual que la anterior. ¿De qué tipo? ¿Es una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia o una dislipidemia mixta? Mixta. Nuevamente, los hábitos del paciente me conllevan a que el paciente sufra la dislipidemia. Es una dislipidemia secundaria, específicamente una dislipidemia mixta. Hasta ahí estamos, ¿no? Está sencillo. ¿Alguien sabe cuál es la forma del índice de masa corporal? ¿Qué fue la forma? Yo tampoco me acuerdo bien, pero estoy seguro que es el peso sobre la altura al cuadrado. ¿Ya? Y nos puede salir de un valor normal que es de 18 a 25. Aquí el paciente está ok. ¿Ya? Arriba de 25 nos dice que el paciente está en obesidad tipo 1, obesidad tipo 2. ¿Ya? Entonces, uno puede clasificar y obviamente eso aumenta factores de riesgo del paciente para sufrir dislipidemias y mucho más tarde pueda sufrir aterosclerosis. ¿Ya? Vayamos a nuestro último caso médico que creo que es más interesante y hablamos del perfil cardíaco, que va de la mano con los lípidos. Paciente o varón de 32 años, fumador empedernido, desarrolla dolor torácico opresivo, repentino, ingresa al departamento de urgencias, se confirmó infarto de miocardio mediante cambios en el electrocardiograma y una concentración elevada de troponina cardíaca. En la exploración física del paciente se destacan santomas tendinosos en las manos y en el tendón de Aquiles y tenía antecedentes familiares sólidos de enfermedad coronaria. Tienen, o en su química sanguínea había un colesterol de 390, había triglicéridos de 182 y HDL de 38. Hasta acá, ¿cuál creen que es su diagnóstico? Dislipidemia mixta primaria. Dislipidemia mixta primaria. ¿Pero por qué primaria? Por los antecedentes familiares. Esto es muy importante, chicos. Viene un paciente con dislipidemias, ¿ya? Viene con colesterol, triglicéridos, HDL elevados, pero el paciente, puede ser que el paciente diga, no, doctor, yo como normal, o sea, tengo mi porción de carne, ensalada, tengo todo normal, hábitos alimentarios normales, hago ejercicio regularmente, voy a jugar fútbol cada 2 días por medio, a la canchita, voy a hacer algo, voy al gimnasio, pero aún así desarrolla hipercolesterolemia o una dislipidemia. Entonces ahí nos quedamos, ¿por qué? Si el paciente no es bueno, que en este caso dice que es fumador, ¿no? Pero el paciente puede ser que no sea ni fumador, puede que no sea ni alcohólico, puede que sí levemente, tenga factores de riesgo leves, pero aún así desarrolla una hipercolesterolemia. En esos casos, cuando el paciente no tenga ningún factor de riesgo importante y el paciente tenga una dislipidemia, hay que pensar en una primaria, ya porque es con algo con lo que el paciente nace. Es decir, no es que el paciente por sus hábitos lo adquiere, sino que así nació por una deficiencia enzimática, una alteración bioquímica que tiene de interna el paciente, puede sufrir aumento de lípidos en sangre y eso obviamente le va a llevar a sufrir eventos cardiovasculares cerebrales. En este caso clínico de acá es una dislipidemia mixta primaria. ¿Ya? El paciente, ahorita vamos a ver cuál es la enfermedad, tenía una dislipidemia mixta primaria y fíjense que esa dislipidemia mixta le llevó rápidamente a un infarto de miocardio, que es lo más común en el paciente, es que no se les regulan los lípidos en sangre.
se favorece la aterosclerosis y la aterosclerosis más tarde infarto de la persona o tal vez infarto cerebral, más que todo cardíaco, y chao, la persona puede llegar a fallecer. En este caso, hay un dato importante acá. Dice que el paciente, en el examen físico del paciente se destaca santomas tendinosos en las palmas de la mano y en el tendón de Aquiles. Les puse una imagen que no es ni de la mano ni del tendón de Aquiles, pero para que me entiendan qué es un santoma. ¿Ya? Santoma, cuando escuchen santoma, ustedes lo vean, son esas lesiones de la piel, un abultamiento de la piel de color amarillento. ¿Se puede observar acá? ¿Es esa de allá? Eso de allá. Son como pequeños abultamientos de la piel que adquieren un color amarillento. ¿Por qué? Por acumulación de lípidos. ¿Ya? Y generalmente, más frecuentemente, se observan en el tendón de Aquiles, es decir, en este sector de acá, o también en las articulaciones de las manos, en la piel de las manos, ¿no? Entonces, eso me da a entender, bueno, esos signos son característicos de hipercolesterolemias primarias. Específicamente, es la hipercolesterolemia familiar. Sí, hipercolesterolemia familiar. Familiar. Ya que es por un déficit de receptores de LDL. Bueno, van a leerlo ustedes, también lo van a llevar con la otra, ya lo llevaron. Enfermedades primarias de dislipidemias hay muchas. La hipercolesterolemia familiar, la beta-lipoproteinemia, la beta-lipoproteinina B, la E. Entonces hay varias. ¿Qué quiere decir? Que puede ser que algo está afectado, puede ser que en este caso el receptor de LDL es el defectuoso, puede ser que la apoproteína E o la apoproteína B sea la defectuosa, puede incluso haber exceso de apoproteína B100, que también resulta en algo defectuoso de la bioquímica del paciente, pero no es algo con el que el paciente lo adquirió, lo desarrolló, ¿ya? Por causas congénitas. En este caso, otra cosa importante también de las dislipidemias primarias, congénitas, es que casi siempre el paciente tiene antecedentes familiares. ¿De qué murió su padre? Ah, mi papá le dio un infarto. ¿Pero por qué? Entonces ahí se descubre que tal vez el padre también tenía dislipidemia. Ah, sí, también murió mi abuelo. Mi tatarabuelo igual murió del corazón, dicen. Entonces uno ya tiene que investigar por qué. Porque esos antecedentes familiares también pueden llevar a que yo piense que el paciente tiene algo congénito, algo primario. Ya entonces es importante averiguar cuando uno le hace la anamnesis al paciente sus datos o antecedentes familiares. ¿Su papá sigue vivo? Sí, sigue vivo. Ah, ya, ¿tiene alguna enfermedad? Sí, no, está sano, de comillas, ¿no? Puede ser que no. O le dicen, no, señor, mi papá murió hace 15 años. ¿De qué murió? Del corazón. Entonces ya intentan averiguar, ¿pero por qué? ¿O qué le dijeron? Y ahí se puede indagar más sobre los datos, si hay antecedentes de dislipidemia dentro de la familia. ¿Se entiende, no? ¿Hasta aquí alguna duda? Hagamos del perfil cardíaco. Ya. Entonces, perfil cardíaco, nuevamente, ¿qué es perfil en bioquímica? Es todo ese conjunto de laboratorios o pruebas que le pedimos al paciente para evaluar la función de un órgano. Ya en este caso, si hablamos de perfil cardíaco, todas las pruebas que le pedimos para evaluar el estado del corazón. Aunque el perfil cardíaco no se pide generalmente así porque sí, ¿no? Generalmente se pide si el paciente tiene un riesgo cardiovascular o puede estar sufriendo algún evento cardiovascular y nosotros queremos descartar o confirmar. ¿Qué quiere decir? Puede ser que el paciente tenga una isquemia y eso le produzca dolor de pecho. Entonces, para descartarlo, ¿no? Que puede ser un infarto, entonces se le hace un perfil cardíaco. Dentro del perfil cardíaco, ¿qué encontramos? ¿Alguien sabe? ¿O qué se evalúa en el perfil cardíaco?
¿Qué se evalúa en el perfil cardíaco? ¿Qué se evalúa? La CPK, la creatina fosfoquinasa, su fracción MB, no, sí, la MB. También se evalúa la CPK total, se evalúa la troponina T cardíaca, se evalúa la LDH. ¿Qué más se puede encontrar? Ahorita lo vamos a hablar. Y también la mioglobina. ¿Cuál más está contando? Troponina I. Puede ser la troponina I cardíaca. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Generalmente, todas esas que estamos viendo allá están dentro del cuerpo haciendo su función, no dentro del corazón. Por ejemplo, la CPK, fracción MB, que pertenece específicamente o más que todo previamente al corazón, es una enzima. ¿Alguien sabe qué hace la creatina fosfoquinasa? Ese es su nombre. ¿Saben cuál es su función? ¿Alguien sabe cuál es la función de la CPK? Ahí le voy a poner. O también se llama, tiene otro nombrecito más fácil, la fosfocreatina. Fosfocreatina. ¿Qué hace? La fosfocreatina, de hecho de ahí salen los suplementos de creatina, ¿no? Que generalmente consumen para el gym. La fosfocreatina es una enzima que está dentro, o una molécula, no enzima, perdón, que está dentro principalmente de los complejos musculares, ¿ya? Corazón, músculos esqueléticos, y su función es importante porque generalmente los músculos, en especial el cardíaco, están sometidos a trabajo, es decir, generan contracción y esa contracción, ¿qué gasta? ATP, en especial el corazón. Entonces el corazón requiere ATP constante, no le puede faltar ni un momento ATP, porque en el momento en que le empieza a faltar, chao, ¿no? Entonces, generalmente el ATP se consume o se genera a partir de la dieta, ¿no? La dieta, del metabolismo de los carbohidratos, me genera ATP y todo normal, ¿no? Pero hay tal vez como una moneda de respaldo, es decir, en caso de que algo falte, tenemos creatina fosfoquinasa. ¿Qué hace? Esta creatina fosfoquinasa, fíjense que es creatina con un grupo fosfato. Básicamente lo vamos a dividir en dos. Por eso también se llama fosfocreatina. Tiene un fosfato y la molécula de creatina. ¿Qué hacen? Imagínense que tenemos un corazón que está trabajando. Entonces el ATP cae. Cuando el ATP se utiliza, ¿en qué se convierte? Un ATP utilizado, ¿en qué se convierte? En ADP. Pierde un grupo fosfato. Entonces, en caso de que pase eso, la fosfocreatina le dona su grupo fosfato al ADP y me genera nuevamente ATP. Y de nuevo puede ir a dar más energía. Entonces, fíjense que es la función importante de la fosfocreatina. Por eso les digo, está en el corazón, está en los músculos. Normalmente está ahí, pero cuando hay una lesión cardíaca, estamos hablando ya de perfil cardíaco, generalmente puede haber un infarto. Entonces, cuando ocurre esto, puede ser una aterosclerosis, puede ser otro factor, una trombosis de las arterias coronarias. Entonces, el flujo de sangre se corta y un sector del corazón empieza a morir, a infartarse, ¿ya? Y ese infarto, ¿qué me da? Que las células cardíacas, no sé si estoy dibujando muy abajo, que las células cardíacas se mueran. ¿Ya? Y si se mueren las células cardíacas, ustedes saben, ¿no? Necrosis, ¿qué ocurre en la necrosis de una célula? La membrana se rompe. Entonces, todos los compuestos que tiene la célula se empiezan a salir. Y eso es cuando empieza a tener importancia el perfil cardíaco. Porque normalmente todas estas señoras de acá están dentro de la célula, haciendo su función. Pero si hay una lesión del tejido, entonces se van a romper las células, se van a morir las células y todos sus componentes van a empezar a ir a la sangre. ¿Se entiende, no? Entonces ahí es donde interesa el perfil cardíaco. Generalmente la CPK-MB, que está dentro del corazón, ¿ya? Cuando hay daño del corazón se sale afuera, entonces la CPK en sangre
empieza a elevarse. La troponina T, ¿qué es? ¿Alguien se acuerda? Teníamos nosotros en un sarcómero, teníamos filamentos de actina, y filamentos de miosina. Esos dos necesarios ¿para qué? Para generar contracción. El filamento de actina, que es una doble cadenita así, tiene varios compuestos, ¿no? Tiene un sitio de neonactina, tiene una tropomiosina y tiene un complejo de troponina. ¿Ya? Básicamente todas estas son necesarias para generar contracción del músculo. La de las troponinas, de las tres troponinas que son las tablas que así, hay tres, ¿no? La troponina T, tenemos la troponina I y la troponina C. Están tanto en el corazón como en el músculo. Entonces, estas están aquí trabajando. Si hay un daño cardíaco, la célula se muere, todo esto se va a ir a sangre. Entonces, en sangre empiezan a elevarse. Entonces, si nosotros pedimos un perfil cardíaco en un paciente que tiene sospecha de infarto, si es un infarto de verdad, o sea, hay daño del corazón, se van a empezar a elevar. Entonces, gracias a eso nosotros podemos establecer un diagnóstico de que el paciente está sufriendo un infarto de miocardio. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Generalmente, la troponina T es más específica para corazón porque pertenece específicamente al grupo cardíaco. ¿Por qué? Imagínense que nosotros tenemos en el corazón y en el músculo todo eso. Entonces es necesario que busquemos las que pertenecen predominante al corazón. ¿Por qué? Porque puede ser que también sea en el músculo, un músculo dañado, también va a elevar troponinas, va a elevar mioglobina, pero no es específicamente del corazón. Entonces ahí es donde es la troponina T cardíaca. Esta C es de cardíaca. Lo mismo, troponina I cardíaca. Y la mioglobina es más general, la LDH es más general, y esta, la CPK-MB, es cardíaca. Fíjense que estos tres de acá son específicos del corazón. Me están diciendo que hay daño dentro del corazón. Ya la creatinfosfoquinasa total, la LDH, la mioglobina, es más un poco generalizado. ¿Por qué? Porque mioglobina hay en cada músculo, en todos los músculos, de la pieza a la cabeza, mioglobina. LDH normalmente hay en sangre, en suero, normalmente está siempre ahí. Y creatinfosfoquinasa total en todo lado igual, ¿no? Más que todo en todos los músculos. Entonces, esos tres, los otros tres, CPK total, LDH y mioglobina, son como apoyo principalmente para la CPK fracción MB, la troponina T cardíaca y la troponina I cardíaca. ¿Hasta aquí alguna duda? Ah, ya, ¿verdad? La aspartato aminotransferasa, o también se llama la GOT, la glutaral oxalacética transferasa, no son las veces o la ACT. Les digo los dos nombres. No, la ALT. Hay dos, la ALAL y la ACT, que son lo mismo. La alanina aminotransferasa y la aspartato aminotransferasa. También tienen importancia, pero como les digo, no son específicas del corazón. Entonces pueden elevar, por ejemplo, esto, el ALT y el AST, también se elevan en procesos hepáticos. De hecho, estos dos son parte de un perfil hepático. Entonces, si queremos saber cómo está el hígado, también pedimos ALT y AST. Entonces, estos también me apoyan. La que tiene más relevancia es la ALT o la GOT para un infarto de miocardio, porque es más relacionada con el corazón. La AST es más con el hígado. Entonces, ¿qué pasa? El paciente tiene, imaginemos como el anterior caso, era un paciente fumador, hábitos desmedidos, alimentarios por aquí y por allá, y genera dislipidemias. Esa dislipidemia me generó más tarde una placa aterosclerótica, y esa placa aterosclerótica terminó ocluyendo la coronaria. ¿Ya? Entonces, si la coronaria se ocluye, un área de las arterias coronarias se ocluye, la sangre no pasa. Y si la sangre no pasa, no le llega oxígeno, no le llegan los nutrientes a la célula cardíaca y empieza a haber un área de infarto. ¿Qué es infarto? Muerte celular, ¿ya? Por falta de oxígeno. Entonces, eso se produce en el infarto del miocardio, causa la aterosclerosis. Entonces, ¿cómo viene el paciente o cómo se sospecha de un paciente con infarto? Generalmente es un dolor opresivo, intenso, y van a ver, se puede ver generalmente el paciente así, siempre agarrado del pecho.
un dolor opresivo intenso que el paciente incluso puede decir, siento el dolor acá, hasta acá, incluso hasta mi brazo, generalmente siempre al brazo izquierdo, no al brazo derecho. Un dolor opresivo en esta zona, incluso puede reflejarse en el área epigástrica. Entonces, viene el paciente con sudoración, viene con náuseas, viene con un dolor en el pecho intenso y opresivo, que se puede irradiar hacia mandíbula o hacia brazo izquierdo. Puede venir con tos, desmayos, puede haber palpitaciones, puede haber una disnea. Entonces, todo eso me indica que el paciente puede estar sufriendo un evento de infarto. ¿Ya? Entonces llega el paciente y yo tengo que actuar, o sea, con esa clínica uno me incita a actuar lo más rápido posible, porque en muchos casos el infarto o los daños del infarto se pueden prevenir, ya los daños más graves del infarto, porque un área infartada del corazón no va a regenerarse. No nos olvidemos que las células musculares cardíacas carecen de capacidad regenerativa, no se van a regenerar una vez que se dañan, chao, al igual que las neuronas, ¿ya? Las neuronas centrales, más que todo. Entonces, viene el paciente con esa clínica, una sospecha de infarto, y aparte tenía todos los antecedentes, era hipertenso, era obeso, tenía diabetes, tenía hipertrigliceridemia, etc., ¿no? Tiene todos los antecedentes, tiene la clínica de infarto. ¿Cómo se diagnostica el infarto? Puede ser, el más rápido que se utiliza es el electrocardiograma. Ya se le hace un electro al paciente, y en el paciente generalmente se ve esto. ¿Han avanzado el electro, no? ¿Todos acá? ¿A quién no avanzó el electro todavía? ¿Quién no avanzó el electro? ¿Levante la mano? ¿Quién todavía no sabe del electro? Generalmente, en el electro nosotros tenemos una onda P, complejo QRS y una onda P. ¿Ya? En un infarto de miocardio, o un infarto general que hay en el corazón, generalmente se va a ver dos signos clásicos dentro del electro. Primero tenemos en el complejo, ¿ya? Primero hay ensanchamiento del complejo QRS. Normalmente el complejo QRS tiene una medida específica. En un infarto va a estar ancho. 1 y 2, esta línea de acá, ¿cómo se llama? Segmento ST. El segmento ST también va a sufrir. En un infarto puede que haya lo que se conoce como un supradesnivel del segmento ST o un infradesnivel del segmento ST. El segmento ST siempre tiene que estar recto, por lo que se conoce como línea isoeléctrica, ¿ya? Un infarto generalmente va a estar o por arriba o por abajo. Si es por abajo, me dice que hay un infarto subepicar o subendocárdico, y uno por arriba subepicar. Ya, pero en ambos casos me dice que hay infarto. Ya, entonces me apoyo de ese diagnóstico. Infarto de miocardio. Pero ahí también es donde entra nuestro perfil cardíaco. Entonces nosotros hacemos una química sanguínea del paciente, le traemos sangre al paciente y se evalúa todo lo que les comenté para ver si el paciente está o no cursando con un infarto de miocardio. Entonces, acá están los marcadores bioquímicos o los que se buscan en un infarto de miocardio: mioglobinas, tromboninas cardíacas, la T y la I, la creatinquinasa total, la creatinquinasa su fracción MB, la LDH y la GOT, ya la GOT. Entonces, ¿para qué me sirve? Identifican rápido y apropiadamente en los pacientes con infarto. Se encuentran principalmente en daño del músculo cardíaco. Si el músculo cardíaco se eleva, eso se eleva. También es específico porque no está tan presente en otros tejidos ni en personas sanas y posee una cinética de elevación después del daño. Voy a saltar esta parte y voy a ir acá, a esta tablita de acá. Fíjense, esta es una tabla en cuanto a tiempo. Está feita, ¿no? No sé por qué se hace. ¿Perdón? El cambio del segmento T. Ajá, el segmento ST. ¿Cuál era para saber si hay infarto en el cambio? Generalmente, el infarto en un electro se ve con un supra o un infradesnivel. Ambos te dicen que hay isquemia cardíaca, ambos. Pero en el caso de que esté infradesnivel, se le conoce como un infarto subendocardio. Debajo del endocardio, nosotros tenemos en las capas del corazón endocardio, miocardio y epicardio. Y un supra te dice que hay algo subepicárdico. ¿Qué quiere decir? Que va a estar más por afuera. Y uno subendocárdico va por la capa interna del corazón. ¿Ahora sí? Pero ambos te dicen que sí hay infarto. ¿Bien?
De que está ahí, tenemos que hacer algo. Pero también se puede usar, como les decía, el perfil cardíaco. Y fíjense, bueno, no sé tan bonito. Ahora acá nos vamos uno por uno. Fíjense que cada uno de los valores, o perdón, de los marcadores bioquímicos tiene un tiempo como un tiempo de vida. ¿Saben qué es tiempo de vida? El tiempo que va a estar libre. Es como la cantidad de tiempo necesaria para que se reduzca a la mitad la concentración de un compuesto. ¿Ya? Es decir, que un paciente con infarto de miocardio en un primer estadio se le eleva y después se va a ir, a pesar de que siga teniendo el daño del infarto, las enzimas se van a degradar, entonces se pierde. Por eso le digo, hay un tiempo de vida útil de cada marcador bioquímico. Fíjense que el primero que aparece es la mioglobina, después la creatinquinasa total se eleva, después se eleva la MB, después tenemos acá la troponina T, la troponina I y la LDH. De todas estas, la más importante para diagnóstico rápido, precoz, es la troponina T y la troponina I. Es decir, diagnóstico rápido. ¿Por qué? Una vez que el paciente tiene infarto, se elevan rápido, pero después de un tiempo, unas horas o días, desaparecen. De hecho, aquí en la tabla de la derecha está el tiempo de que aparecen y el tiempo en que desaparecen. Por ejemplo, la troponina T aparece en 4 a 6 horas de que se produzca el infarto. Se produce la cantidad máxima, es decir, hay un pico máximo a las 24 horas y a partir de hasta los 7 días, chao, no hay más en la química sanguínea. La troponina C, la troponina I, perdón, aparece nuevamente de 4 a 6 horas y un pico de hasta 24 horas y aparece a los 6 días. Fíjense que la más rápida es la mioglobina en aparecer. Entonces, la mioglobina rápidamente en 2 a 3 horas se eleva, hay un pico hasta las 12 horas y chao, se va. ¿Hasta acá entendimos? Sí, no. Entonces hay un tiempo de vida útil de los marcadores bioquímicos. La mioglobina es un indicador de infarto de miocardio cuando hay clínica. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, tal vez a su compañero, X persona, le hacemos, es un chico que va al gimnasio, todos los días se mata en el gimnasio, hace pesas pesadísimos, y le hiciéramos un perfil cardíaco porque sí, probablemente la mioglobina estaría elevada. ¿Por qué? No significa que tenga un daño cardíaco en el músculo. Entonces, porque el ejercicio también daña el músculo y eso libera la mioglobina ya en sangre. Entonces, no quiere decir específicamente que esté sufriendo un infarto, sino por los antecedentes que le están acompañando. Entonces, es importante. La elevación de mioglobina es rápida, es la primera que se eleva, pero obviamente no me dice infarto si el paciente no tiene clínica de infarto. El paciente tiene que ir con su clínica de infarto y con eso correlacionamos y decimos sí, el paciente está sufriendo un infarto agudo de miocardio. ¿Hasta aquí se entendió? ¿Sí, no? Ahora, obviamente hay valores de cada uno. ¿Se acuerdan de los valores? Fíjense que los valores de la creatinfosfoquinasa total, fíjense que es de hasta 170 unidades por litro en hombres y hasta 135 unidades por litro en mujeres, normalmente. Pero siempre que se eleve es porque hay daño, ¿ya? Como les digo, la CPK total es un daño que no nos dicen dónde, pero de que hay daño, hay daño. Puede ser en el músculo, puede ser en el corazón. Ahora, la fracción MB, que es la específica del corazón, tiene un valor normal, desde 1,4 hasta 18,5 unidades por litro. ¿Qué quiere decir? Que arriba de eso significa que hay un daño cardíaco, específicamente cardíaco. No nos olvidemos, esas son las específicas del corazón. Otro, la lactato deshidrogenasa es un inespecífico. Ya no nos olvidemos, hay específicos e inespecíficos. La lactato deshidrogenasa normalmente hay en suero, hasta 150, pero se puede elevar hasta 235, máximo 470. Arriba de eso significa que hay daño, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la lactato deshidrogenasa? ¿Alguien sabe? Básicamente, la lactato deshidrogenasa es la que genera el ácido láctico. ¿Han escuchado el ácido láctico?
cuando estamos en situaciones de hipoxia. Generalmente el piruvato, lo van a ver cuando está en el metabolismo de carbohidratos, una vez que genera piruvato, gracias con el oxígeno, entra al ciclo de Krebs y me genera el tan querido ATP, ¿ya? Gracias al oxígeno. Pero si un paciente tiene una isquemia tisular, no tiene oxígeno. Entonces, como el cuerpo no tiene, bueno, ese tejido no tiene oxígeno, tiene que seguir generando ATP, entonces lo deriva a una forma más fácil, que es la forma anaerobia, con falta de oxígeno, y se empieza a generar lactato, ¿ya? Gracias a quién? A LDH. Entonces, la LDH se eleva en casos de hipoxia tisular, pero nuevamente, no es algo específico. Puede ser que haya hipoxia en el músculo de mi pierna, puede ser que haya hipoxia en cualquier lado, no me dice que hay en el corazón, simplemente me está diciendo que hay hipoxia, es decir, a algún tejido del cuerpo le está faltando oxígeno, no me dice cuál, ¿ya? Pero obviamente si el paciente tiene la clínica de infarto o tal vez los específicos del corazón están elevados y la lactato está elevado, entonces tiene correlación, ¿no? Entonces quiere decir que está hablando sobre el corazón, ¿ya? ¿Se entiende, no? ¿Hasta acá? Fíjense, esto me olvidé decirles, la creatinfosfoquinasa total, la CPK total, tiene 3 isoformas, ¿ya? Es decir, que tiene 3 variantes, la MB, la MM y la BB. Y esto es importante, ¿por qué? Porque alguna de esas 3 se puede elevar en caso de algún daño. La MB es específica del corazón, la MM es específica del músculo esquelético, cualquier músculo esquelético se imaginen. Y la BB es específica del cerebro. No se olviden esto, claro. ¿Qué quiere decir? Si un paciente tiene CPK-BB elevado, quiere decir que hay un daño cerebral, ¿ya? Una isquemia cerebral, un daño del tejido cerebral. Si hay una elevación de la MM, quiere decir que hay un daño del tejido muscular esquelético. Y si hay una elevación de la MB que pertenece al corazón, hay daño cardíaco que tiene correlación con el perfil cardíaco. ¿Se entiende acá? Y también se puede medir la GOT, la aspartato aminotransferasa, que es una enzima que se encuentra en el hígado, en el corazón y en otros tejidos. Nuevamente, no es específica de miocardio. Es decir, si aparece no significa que hay un infarto de miocardio, pero me ayuda a correlacionar con el resto. Las troponinas, el valor de las troponinas, fíjense que la troponina I es hasta 0,15 nanogramos y la troponina T hasta 0,1 nanogramos, pero microgramos, vamos a ver. Fíjense que su valor es poquito, ¿por qué? Porque normalmente no tienen que haber, ellas están dentro de la célula cardíaca o del músculo trabajando. Si se saben es porque hay daño, entonces normalmente su valor de referencia es mínimo, poquito. Y la línea del tiempo. Vamos al caso clínico y nos vamos. ¿Son 2? ¿Son 3? Son 3. ¿Quién me lo lee, por favor? Ahí. Ya. Paciente de 60 años que presenta en su domicilio sudoración fría, palpitaciones de dolor y dolor opresivo retroesternal irradiado a su región interescapular. Persiste la molestia precordial, por lo cual va a urgencias. En la exploración física hay una presión de 110/65 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 80, frecuencia respiratoria de 12 por minuto, saturación a 98 y la ligera molestia precordial aumenta con movimientos respiratorios, es decir, cada vez que respira le duele más el pecho. En las pruebas complementarias se le solicita un electrocardiograma. Y también se le solicita el perfil cardíaco, en las cuales está CPK 282 unidades por litro, CPK-MB 42.7 unidades por litro y troponina T 0,67. Hasta acá, ¿cuál es el diagnóstico? Un infarto agudo de miocardio. ¿Pero qué nos da a pensar que es un infarto? La CPK-MB está elevada hasta 18 más o menos su valor de referencia y la troponina T, ni qué se diga, igual, sus valores son mínimos. Entonces, claramente me está diciendo que hay un daño cardíaco. Entonces, con toda la clínica que tiene el paciente y más el estudio del perfil cardíaco, yo puedo decir con seguridad que el paciente está sufriendo un infarto agudo de miocardio. ¿Se entendió? Vamos acá. Harry de 40 años de edad,
sin antecedentes médicos, mientras participaba en un triatlón, presentó un dolor torácico retroesternal tipo opresivo de alta intensidad irradiado al hombro y al brazo izquierdo, además de la región cervical y mandibular, síntoma por el cual reclamó atención a su equipo médico de la carrera. Mientras la recibía, sufrió una parada cardiorrespiratoria por fibrilación ventricular, de la que se recuperó tras reanimación y choque eléctrico. Se realizó una coronografía urgente a 5 horas del inicio del dolor, lo que mostró una oclusión de la arteria descendente anterior. Recibió doble terapia antiagregante y las pruebas de complementarias a su ingreso: su hemoglobina 9,7, leucocitos 6.000, plaquetas 322.000, creatinina o la creatinasa total 0,8 miligramos por decilitro, troponina I 2,178, lactato 1,25 milimol. ¿Ya? Acá está con otros valores, pero nuevamente la creatina y la troponina andan elevadas. ¿Ya? Y con toda la clínica que tenía el paciente, me da a entender nuevamente lo mismo. El paciente estaba sufriendo un infarto agudo de miocardio. En este caso, ¿por qué? Por el exceso de trabajo cardíaco, del triatlón, probablemente sí. El último, un obrero de 29 años sintió dolor torácico cuando trabajaba en una construcción. El dolor era de intensidad moderada, por lo cual el individuo siguió trabajando. Es decir, le dolió un poquito, pero diga, no pasa nada, sigo trabajando. Al transcurrir el día notó un dolor punzante al respirar, así como sensación de opresión en el pecho anterior. Fue trasladado a urgencias, fue internado. Los electrocardiogramas y las radiografías resultaron negativos. Sin embargo, la muestra de sangre mostró un nivel elevado de LDH. Este valor se mantuvo por 4 días, no apareció ninguna otra anomalía física del laboratorio y poco a poco el dolor fue remitiendo con el reposo. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Cuál es su diagnóstico acá? Lo dice bien y no vamos. Lo dice mal y no quedamos. ¿Tiene un infarto? ¿Presenta un infarto agudo o no? ¿Por qué? Hay LDH elevado. ¿Qué quiere decir la LDH? Solo LDH elevado. ¿Qué quiere decir? ¿Hizo ejercicio? No específicamente. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significaba el LDH? ¿Cuándo se elevaba? ¿Cuándo se elevaba? Hipoxia. Cuando hay hipoxia tisular. ¿Ya? En este caso, el paciente tiene una afección de tórax por su sintomatología o por su clínica. Puede decir que es algo cardíaco, pero no es un infarto. Puede ser que tenga un síndrome isquémico coronario, es decir, antes de lo que es un infarto. A este paciente, ¿qué habría que hacer? Evaluarlo profundamente para ver qué factores de riesgo tiene para sufrir un infarto agudo de miocardio, pero no lo tenía. Simplemente, ¿qué pasó? El paciente estaba trabajando. Generalmente cuando hay ateromas, una placa de ateroma en las coronarias, un exceso de trabajo disminuye el flujo y el paciente empieza con los síntomas, pero se queda quieto, está tranquilo, pero de que tiene la afección, y cuando el corazón empieza a trabajar más, ahí recién aparece la sintomatología, pero no significa que sea un infarto, todavía no llega a un infarto. ¿Puede llegar a un infarto? Sí. A este paciente habría que solucionar el problema antes de que llegue a esa resolución desfavorable, ¿se entiende, no? Por eso solo la LDH estaba elevada. ¿Por qué? Porque en el momento en que empezó a trabajar, el corazón no recibió oxígeno, hubo hipoxia tisular, y cuando hay hipoxia, la LDH se eleva. Solo eso. Pero nuevamente que se calmó, todo bien, el flujo retornó y todo tranquilo. ¿Se entendió hasta acá? ¿Alguna duda del tema, chicos? Vamos.